Me estás diciendo cuál es la diferencia de un consumidor de cannabis callejero o en su casa o Exactamente. Y en la los diferencia sitios. con los componentes que traen, por ejemplo, los medicamentos con cannabis. ¿Qué diferencia hay? A ver, la planta es la misma. La planta es la misma y todo depende, digamos, de las cepas. Pero una cosa es utilizarlo con fines de consumo personal, individual, el cual tiene una disposición en Colombia que habilita que una persona pueda hacer uso de 20 plantas de cannabis, pero para su uso única y exclusivamente personal. No puede hacer nada más con eso, no puede distribuir, no puede salir a compartir, es su uso personal. Otra cosa es el uso medicinal y científico de la planta. Entonces, las diferencias que aquí vienen o por lo menos para ponerlo en un contexto, es el siguiente. Anteriormente, pues en cualquier rastrojo o en cualquier predio se producía marihuana para consumos de carácter ilícito. Que hacemos, estas siembras y estos cultivos que hacen los afiliados a Socolcana y muchas otras empresas y que tiene un carácter científico y medicinal, es un cultivo completamente diferente. Es decir, la técnica, la asepsia, los cuidados, esto ya es de alta calidad. Habría que ver, habría que maravillarse con ese tipo de cultivos y con ese tipo de técnicas que se utilizan para la pureza del, del, del producto, para la pureza de la planta, es maravilloso. Uno se queda absolutamente asombrado. Entonces, ahí, Andri, son dos mundos completamente diferentes. Un saludo a todos nuestros suscriptores de quienique.com. El día de hoy nos encontramos con Rodrigo Arcila. Él es el presidente de Asocolcana, la Asociación Colombiana de Industrias del Cannabis. Buenos días, señor Rodrigo, y me gustaría que iniciáramos esta entrevista, bueno, hablando un poco sobre el decreto que se regulariza ahorita desde el domingo sobre el uso de las industrias del cannabis y cómo va este panorama en la asociación. Buenos días, André, y buenos días a toda la audiencia. Muchas gracias por interesarse en los asuntos de Azocolcana y de la agroindustria del cannabis. Sí, realmente nosotros acabamos de recibir del gobierno nacional la primera de las resoluciones que reglamenta el decreto 811 de 2021. Es un decreto que sustituyó la anterior regulación, pero necesitaba precisamente de reglamentación. Ayer, el domingo pasado, el señor presidente con los ministros Fernando Ruiz y Wilson Ruiz, pues, y el viceministro de Agricultura, pues hicieron entrega de este decreto, de esta resolución, y creo que es la culminación hasta donde llevamos de un trabajo muy importante que realizamos industria y gobierno. Fue un trabajo muy a fondo con unas mesas técnicas muy especializadas y creo que la resolución pues pone a la industria en una situación de competitividad mucho mejor de la que teníamos anteriormente. Eh, estamos esperando la segunda resolución, que es la resolución que el gobierno debe sacar en estos días, porque el trabajo está muy adelantado también y es la resolución que habla sobre la reglamentación de la exportación de la flor seca que complementa todo este panorama regulatorio que ya tenemos. Bueno, esto también regula en otra materia también la industria diferente a la medicinal y también pues qué se puede encontrar actualmente en el mercado y qué se espera esperar, o sea, qué se espera encontrar también en el mercado futuro respecto al uso del cannabis. Bueno, lo que pasa es que el decreto 811, y como lo tenía en cierta manera el 613, pero el 811 ya con mucha más
exactitud habilita todos los usos industriales del cannabis. Nosotros en la asociación estamos muy dedicados al uso medicinal y científico del cannabis, pero también las empresas en este momento pueden hacer uso de toda esta reglamentación para incurrir en todos los usos industriales que permite esta planta. Son varios subsectores que se derivan de aquí. Uno de ellos, y el más importante que nosotros tenemos, es el subsector alimenticio y nutricional, que queda habilitado dentro de esta nueva reglamentación, asimismo como el capítulo de suplementos dietarios. Por supuesto que existen otros subsectores, como es unos usos industriales ya en sí del tallo de la planta, como son, por ejemplo, utilidades que puedan hacerse para el sector textil, para el sector de construcción, para el sector de plásticos, en fin. La planta tiene una cantidad de posibilidades de utilización que yo creo que es muy importante. Por eso también todo lo que es el cannabis no psicoactivo y el cáñamo, como se denomina también técnicamente, pues va a ser de una utilidad y las empresas podrán incursionar en la medida en que se preparen de una u otra forma para la explotación de esta planta. Bueno, hablando de esto también, ¿de qué forma se puede facilitar la producción y la exportación de productos con cannabis en Colombia? La exportación de flor se va a tener disponible, o se va a tener las posibilidades de hacerlo una vez se expida la segunda resolución, que en este momento está surtiendo los últimos trámites en función pública y en la Superintendencia de Industria y Comercio, y que ya fue también completamente concertada con el gobierno nacional, y creemos que ya muy rápidamente se va a producir esa firma de esa resolución, que ya entra con un actor más. En este estuvo presente, en la primera resolución estuvieron presentes el Ministerio de Salud y Protección Social, el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Agricultura. Ahora con esta resolución entra el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo a firmarla conjuntamente con el Ministerio de Salud y con el Ministerio de Justicia y del Derecho. O sea que son dos instancias. Entonces, una vez tengamos esa resolución, que yo creo que es demasiado pronto, de acuerdo con lo que hemos hablado con el gobierno y la buena voluntad que tiene el gobierno de cerrar este ciclo regulatorio, va a ser posible la exportación de flor seca en Colombia. Bueno, aún hay mucho prejuicio acerca y mucho desconocimiento acerca de estos productos que tienen cannabis. ¿Cuál sería la diferencia entre un consumidor de marihuana y alguien que use estos productos con cannabis? A ver, si te entendí bien la pregunta, me estás diciendo cuál es la diferencia de un consumidor de cannabis callejero o en su casa o Exactamente. Y en la los diferencia sitios. con los componentes que traen, por ejemplo, los medicamentos con cannabis. ¿Qué diferencia hay? A ver, la planta es la misma. La planta es la misma y todo depende, digamos, de las cepas. Pero una cosa es utilizarlo con fines de consumo personal, individual, el cual tiene una disposición en Colombia que habilita que una persona pueda hacer uso de 20 plantas de cannabis, pero para su uso única y exclusivamente personal. No puede hacer nada más con eso, no puede distribuir, no puede salir a compartir, es su uso personal. Otra cosa es el uso medicinal y científico de la planta. Entonces, las diferencias que aquí vienen, o por lo menos para ponerlo en un contexto, es el siguiente. Anteriormente, pues en cualquier rastrojo o en cualquier predio
se producía marihuana para consumos de carácter ilícito. Este que hacemos, estas siembras y estos cultivos que hacen los afiliados a Socolcana y muchas otras empresas, y que tiene un carácter científico y medicinal, es un cultivo completamente diferente. Es decir, la técnica, la asepsia, los cuidados, esto ya es de alta calidad. Habría que ver habría que maravillarse con ese tipo de cultivos y con ese tipo de técnicas que se utilizan para la pureza del, del producto, para la pureza de la planta, es maravilloso. Uno se queda absolutamente asombrado. Entonces, ahí, Andri, son dos mundos completamente diferentes, completamente diferentes. Esto, los países y los demandantes locales que van a demandar estos productos, ya sea para usos médicos, científicos, alimenticios, suplementos dietarios, necesitan y exigen una total calidad de estos productos y cero contaminaciones, cero trazas de metales pesados, cero trazas de pesticidas, de plaguicidas, no, esto no admite nada. Solamente entrar a mirar un cultivo, si no ha ido a algún cultivo, pues podemos hacer que la lleven a un cultivo para que vea. Y el pasar de una sección a otra es un tema de altísima cuidado y de total asepsia. Bueno, respecto a este tema, ¿considera que en Colombia existe un prejuicio frente a los usos de productos o medicamentos con cannabis? A ver, la asociación y quienes estamos al frente, digamos, de esta industria, de esta asociación, pues en compañía con todos los productores, hemos hecho todo un proceso de evangelización, de dar a conocer a la comunidad. Entonces hemos hecho una labor de evangelización durante tiempos, dándole a conocer a la comunidad, a los propios médicos, a las propias autoridades antinarcóticos, a todo, que esta utilización de la planta es una utilización completamente diferente. O sea que esos prejuicios que tenemos, sí, tuvimos una historia muy larga como unos productores de marihuana con unos procesos de narcotráfico y de un pasado muy sangriento a costillas también de esta planta, pero como me decía un memo de Santa Marta, me decía Guillermo Izquierdo, me decía, mire, señor Rodrigo, la planta siempre es la misma. La diferencia es en la forma de utilización que le damos los humanos. Y en este caso, esta industria le da un tratamiento absolutamente loable, absolutamente transparente, con visos de tecnología, con visos de ayudar a la salud de los colombianos y del mundo entero. Bueno, también en el caso de los productores, esta regulación, ¿cómo puede ayudar para que ellos puedan acceder a algunos tipos de créditos y para que la industria del cannabis también pueda tener, bueno, mayor producción y mayor exportación de estos productos? Una de las cosas que ha tenido precisamente este despegue de esta industria ha sido precisamente la relación con los bancos, que esa estigmatización de la que usted hablaba precisamente ha tenido unas connotaciones muy profundas en el desarrollo de esta industria. Con los bancos ha sido muy difícil. Tengo que destacar que el único banco comercial que nos ha dado la mano, nos ha abierto las puertas, es el BBVA. Desde el principio, estos señores han dicho, estamos con ustedes para apoyarlos a desarrollar esta industria. Ellos
fueron mucho más conscientes de el resto de la banca comercial, en el sentido de decir, esto está completamente regulado, esto se está desarrollando en el mundo, esto es completamente legal. Entonces, siempre han aducido el problema que tienen de la corresponsalía internacional con, con la banca, con las entidades financieras en Nueva York para el cannabis psicoactivo. Pero también ha sido muy difícil que evolucionen y que por lo menos estudien lo que está pasando con el cannabis, porque en el año 2018 el presidente Trump de ese momento publicó la Farm Bill, o sea, la ley agraria de los Estados Unidos, donde realmente despenalizó completamente el cannabis no psicoactivo. Es decir, ya transacciones con cannabis no psicoactivo se pueden hacer, pero la banca no evoluciona y sigue tratando todo como un todo. Yo creo que también hemos recibido el apoyo del Banco Agrario para abrir cuentas, para empezar a estudiar unos créditos, pero como yo he dicho y lo he repetido, allí se necesita mucha más agilidad, se necesita que a esta industria que apenas está comenzando, el tratamiento para esos créditos no puede ser de un apalancamiento del 300% sobre los montos que se vayan a conceder. Nosotros tenemos la esperanza de que tengamos un paso más allá con el Banco Agrario y podamos tener unas facilidades mucho más grandes y sobre todo que va a haber necesidad de ayudar a muchos pequeños productores que han solicitado muchas licencias, sobre todo de ellos van a necesitar y la industria nuestra también que, digamos, tiene unos pasos en la cadena que van más allá del cultivo para la transformación, distribución, etcétera. Vamos a necesitar del apoyo crediticio, pero ese apoyo crediticio deberá ser con banca de fomento, unas líneas especiales de fomento, unas líneas que tengan una característica diferente porque esta industria no tiene historia. Es muy difícil, muy distinto la industria del café, la industria de la papa, la industria de la palma de aceite, la industria del maíz o cualquier otra, o la industria avícola, cualquier otra, que ya tienen una trayectoria muy grande. Aquí todos estos empresarios pequeños, medianos y más grandes todavía no tienen una historia de flujo de caja muy amplio. Estamos empezando, estamos llegando a los términos del mercado. Entonces, ha habido momentos en que ha habido necesidades de crédito para muchas de estas industrias que se vieron abocados a tener mucho más tiempo de investigación y mucho más tiempo de inversión, porque la calidad en esta industria cuesta mucho. Entonces ahí es donde se ha necesitado la mano de la banca estatal y por eso es nuestro pedido y seguir trabajando con el Banco Agrario, pero vuelvo y repito, con unas políticas que puedan facilitarle la vida a estos productores. Bueno, por otra parte, para concluir ya, ¿cómo ve el panorama de la producción del cannabis en Colombia para este año? Yo creo que este año con estas nuevas resoluciones y con este impulso que ha dado el gobierno, tenemos que decir que hemos trabajado muy bien con el gobierno con el fin de proporcionarle todo el escenario macroeconómico para este desarrollo de esta industria, haciendo un paréntesis que nos falta terminar un reglamento ojalá de emergencia para
poder trabajar con el CBD en la industria de alimentos. Ya venimos trabajando con el Ministerio de Comercio, ya vamos trabajando también con el Ministerio de Salud y Protección Social, que son los responsables de esta reglamentación, para ver si es posible tener en el corto plazo un reglamento de emergencia para la utilización del CBD, que es uno de los campos de competitivos más grandes que podría tener Colombia, y teniendo en cuenta que existen ya muchas industrias de alimentos, de café, de bebidas, es decir, una serie de industrias que quieren introducir en su portafolio de productos el CBD, partiendo de toda una base de la seguridad de los consumidores. Entonces, creemos que ese paso lo tenemos que dar pronto. Para volver entonces, después de este paréntesis, creemos que muchas empresas durante este 2022, con ya la posibilidad de que no esté restringido ningún eslabón de la cadena, como estaba la exportación de la flor seca, ya estén preparados para atender los mercados. Yo generalmente recibo mucha inquietud, mucha pregunta a diario cuándo vamos a poder exportar la flor, porque pues hay muchos mercados interesados en la flor de Colombia. Creemos que la podemos producir en unos términos muy competitivos, y como digo, pues el gobierno ha hecho un esfuerzo muy grande este año por actualizar esta regulación, tanto desde la Presidencia de la República como desde el Ministerio de Justicia y del Derecho, del Ministerio de Salud y Protección Social y de Agricultura. Pues creo que hemos cerrado filas en unas mesas técnicas de trabajo que dan como resultado este nuevo escenario, y que esperamos que sea muy importante para un despegue mucho más grande, tanto de las exportaciones como de la producción para consumo local. Bueno, señor Rodrigo, muchas gracias por su tiempo aquí en quienique.com. Muchas gracias a ti, André, y saludos a todos tus suscriptores, en fin, ¿ok? Muchas gracias. Vale.